La crisis del porpoising. Este año, la Fórmula 1 vive uno de sus cambios técnicos más importantes de los últimos años, principalmente en lo que se refiere a la configuración aerodinámica, ya que los motores continúan siendo híbridos y no han presentado cambios sustanciales con respecto al 2021. ¿Por qué los cambios? Con la finalidad de igualar fuerzas entre los equipos y romper con la hegemonía de los llamados grandes, la FIA, en conjunto con los equipos, decidieron que a partir de este 2022 se tomaría de regreso un concepto aerodinámico que causó mucha polémica a finales de los años 70. Nos referimos al uso del efecto suelo, el cual, siendo estrictos, nunca abandonó del todo a la Fórmula 1, solo que ahora regresa pero en su concepto más extremo, por así llamarlo. Otros cambios importantes para este año fue la inclusión de neumáticos más grandes, ahora de 18 pulgadas. También se modificó el peso límite mínimo y para rematar se impuso un tope de gastos en los equipos, para así dar ese toque de igualdad o piso parejo contra los poderosos. También hubo otros cambios, pero podríamos decir que estos fueron los más drásticos. En resumen, las nuevas reglas de la Fórmula 1 buscaban que la competencia fuera más equitativa y se dieran grandes duelos en la pista que como consecuencia elevarían el interés de los aficionados. Lamentablemente, el resultado hasta hoy no ha sido el esperado, pues ni una cosa ni la otra se ha logrado, pues aunque aparentemente todos los monoplazas están más cerca, los equipos dominantes siguen siendo los mismos de las últimas 3 décadas. Regresando al tema del efecto suelo, recordemos que a principios de los años 80 se prohibió su uso en prácticamente toda competencia debido al peligro que representaba que los autos fueran tan rápidos, principalmente en curvas, y que con solo una pequeña separación del piso perdían la adherencia provocando accidentes. Hoy, a más de 40 años de la primera aparición de un monoplaza con efecto suelo, y confiados que con todos los nuevos simuladores y alta tecnología disponible para diseñar un auto de Fórmula 1, los directivos de la FIA, en conjunto con los directores de equipos, decidieron que este concepto podría regresar y ser dominado sin ningún problema. Y quizá esa soberbia o falta de planeación es lo que hoy tiene de cabeza a la Fórmula 1. Lo anterior quedó evidenciado desde los primeros tests realizados en Barcelona. Ahí no solo vimos los nuevos diseños e interpretaciones aerodinámicas de cada monoplaza, también observamos la reaparición de este viejo problema, el porpoising, que siempre ha acompañado a los autos con el uso de efecto suelo. ¿Por qué se llama porpoising? El denominado porpoising, que traducido al español se conoce como marsopeo, se presenta cuando el aire que circula por debajo del auto rompe su flujo provocando que el auto rebote hacia arriba y se produzca un movimiento oscilatorio que simula el nado de los delfines o en este caso las marsopas, y de ahí el origen del nombre. Como advertimos, todos los monoplazas presentan porpoising, unos más que otros, pero no hay auto que se declare inmune a este fenómeno físico o desafío técnico. Así, desde el inicio de la temporada, todos los equipos iniciaron otra competencia, pero fuera de las pistas. Nos referimos a la carrera para vencer al porpoising. El punto más álgido de este problema se presentó en la pasada carrera de Azerbaiyán. Ahí, muchos pilotos se quejaron del agresivo rebote que vivieron dentro del monoplaza. El más mediático de los reclamos fue el protagonizado por el excampeón mundial Lewis Hamilton, quien se bajó del auto quejándose y sobándose la parte baja de la espalda. Miles de imágenes y videos acompañados de declaraciones del británico le dieron la vuelta a todo el mundo. También otros pilotos acusaron malestares y lo declararon abiertamente a los medios. Daniel Ricciardo y Pierre Gasly son ejemplo de ello. La verdad es que todos los pilotos lo sufren. El malestar o incomodidad de cada piloto va en medida a la configuración o el setting de su monoplaza. Pero no todo queda en la puesta a punto. El porpoising también va de la mano con el tipo de trazado y las características del asfalto de cada circuito. Por lo tanto, cada carrera representa un desafío diferente para todos los equipos y es por ello que en algunos vemos equipos desempeñarse de manera extraordinaria y 8 días después vemos al mismo equipo dar 2 pasos atrás y sufrir con el porpoising peor que al inicio de la temporada. ¿Pero existe solución al porpoising? De acuerdo con los directores de equipos, la solución más rápida y sencilla es aumentar la altura con respecto al piso del monoplaza, pues así se garantiza que el flujo de aire que circula por debajo del auto no se interrumpa y esto evita romper el ciclo del efecto suelo. No obstante, esta sencilla solución
provoca algo que nadie está dispuesto a sacrificar: la velocidad punta. Es por ello que la FIA plantea una solución que sea obligatoria para que así, en caso de no hacerlo, el equipo que no cumpla pueda ser descalificado. Intereses reales o ocultos. Toto Wolff, director del equipo Mercedes, y sus pilotos, por medio de sus quejas, han sido los principales promotores para que la FIA cambie las reglas para evitar el porpoising. Obviamente, todo bajo la sombra o pretexto de la seguridad de los pilotos. Pero para que se dé un cambio de este nivel técnico en la Fórmula 1, se requiere de un consenso y aprobación de la mayoría de los equipos, algo que sencillamente sabemos que no pasaría. La bomba de este polémico tema explotó un día previo a las primeras prácticas libres del Gran Premio de Canadá. Sin previo aviso, la FIA hizo un anuncio que desató una tormenta en todo el paddock de la Fórmula 1. El organismo rector de la Fórmula 1, consciente de que no habría consenso entre los equipos para solucionar el problema del porpoising, decidió lanzar una nueva directiva técnica que, según ellos, ha sido pensada en aras de la seguridad de los pilotos ante los problemas de salud y riesgo que pueden ser ocasionados por el porpoising. De acuerdo con el reglamento de la FIA, esta puede implementar cambios por medio de una directiva técnica, la cual, para aplicarse, no necesita de la aprobación de los jefes de equipo por ser un tema que va en pro de la seguridad de los pilotos. En esta nueva y controvertida directiva técnica, la FIA contempla principalmente dos asuntos. En el primero, se habla de elaborar un escrutinio más detallado a las tablas y patines del fondo del auto. Este análisis se hará tanto en términos de su diseño como del desgaste ocasionado por el porpoising. En el segundo punto, se señala que la FIA establecerá los límites asumibles del porpoising. Para ello, se elaborará y definirá una métrica basada en la aceleración vertical del automóvil que dará un límite cuantitativo para así determinar el nivel aceptable de oscilaciones verticales. Cabe señalar que la FIA aún está analizando la fórmula matemática exacta para definir esta métrica y los equipos de Fórmula 1 han sido invitados a contribuir con el proceso. ¿Cómo se medirá el porpoising? Una de las cosas que la FIA quería recopilar durante el Gran Premio de Canadá es ver si se pueden determinar las aceleraciones verticales excesivas al rebotar. Debido a lo prematuro del anuncio, al final se decidió iniciar la recopilación de datos hasta el próximo Gran Premio de Inglaterra. Así, la FIA espera reunir suficiente información para crear una métrica de oscilación aerodinámica, la cual ha denominado con las siglas AOM. Aseguran que esta ayudará a determinar si los coches se están desviando de los valores demasiado. Un punto a aclarar es que hoy no hay valores límites marcados en este sentido. De acuerdo con la FIA, esta métrica se obtendrá mediante el análisis de un sensor ya instalado en los monoplazas cerca de su centro de gravedad. Con estos datos, la FIA pretende obtener la data para establecer un límite máximo del denominado AOM. También se pedirá a los equipos que midan sus valores y calculen su propia AOM, esto durante 3 vueltas consecutivas en la última sesión de entrenamientos libres del sábado. Esto sin utilizar el DRS. Para las mediciones se descartarán los giros que no se hagan a velocidad de carrera o siguiendo otros monoplazas. Si esta métrica y sus límites logran establecerse, posiblemente durante la segunda mitad del campeonato se podría aplicar la nueva directiva técnica en contra del porpoising. ¿Cómo funcionaría la nueva directriz? Una vez establecidos los valores límites de la OM, todas las escuderías, después de la prueba de calificación, tendrán que mantener sus valores de altura, rigidez vertical y configuración adicional por el resto del fin de semana. Las únicas excepciones permisibles serían la elevación del coche, pero solo si el clima cambia. También se permitirían modificaciones para cuestiones de refrigeración, la presión de los neumáticos y el ajuste del ángulo de las aletas del alerón delantero. En la nueva directriz técnica se aclara que si alguna escudería no puede entregar una configuración que cumpla con la cifra de la AOM determinada, se le pedirá que presente una hoja del ajuste con la AOM más baja posible y que aumente la altura del monoplaza hasta en 10 milímetros. La sanción por no cumplir con la normatividad, o bien si los coches rebotan demasiado y superan los límites, se arriesgan a ser descalificados del Gran Premio en cuestión. Lo anterior en concordancia con el artículo 1.3 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1 de 2022, que se refiere a la construcción peligrosa, donde se expone los comisarios pueden excluir a un vehículo cuya construcción se considere peligrosa. Lo difícil, por no decir imposible, algo poco probable,
es que los equipos se pongan de acuerdo para determinar una cifra límite de la OHM, métrica de oscilación aerodinámica, pues como dijimos, esto iría en contra de los intereses de todos los equipos, pues hasta hoy el único remedio factible es levantar el auto, perdiendo así velocidad y rendimiento en pista, lo cual es un principio antinatura en la Fórmula 1. Soluciones inmediatas y sospechas de juego sucio. Como se ha visto, el problema del porpoising se presenta con mayor fuerza conforme los monoplazas aumentan la velocidad, pues se incrementa sustancialmente la carga aerodinámica, empujando al monoplaza hacia el suelo principalmente en la parte trasera, lo que empeora el rebote. Prueba de lo anterior es que mientras se usa el DRS, este efecto se aminora, pues al activarlo se reduce un poco la carga aerodinámica. Además, como medida emergente, en el pasado Gran Premio de Canadá, la FIA permitió la incorporación de un soporte o varilla extra para afianzar el fondo del monoplaza. Con esto, se ayudaría a reforzar los bordes y se limitaría la flexión, evitando así ahorcar el paso de aire en la parte trasera. La sorpresa y enojo que causó esta decisión es que apenas unas horas después del anuncio, sorpresivamente, la escudería Mercedes presentó un monoplaza con 2 varillas siguiendo el permiso y recomendación de la FIA. Sin embargo, todos los responsables e ingenieros de equipo consideraron que esa adecuación era imposible de lograrse en tan poco tiempo, por lo que muchos sospecharon e insinuaron que la escudería alemana, secretamente y de manera ilegal, había sido advertida por la FIA de dichos cambios en el reglamento con anterioridad. Sumado a lo anterior, la FIA también anunció que permitiría a los equipos tener un grosor adicional en la superficie superior del fondo, incluso sin tomar en cuenta que esto no está especificado en el reglamento sobre la curvatura o si sobresale más allá de los volúmenes definidos por la normativa. Como dijimos, Mercedes presentó esa doble varilla durante las prácticas, pero no la usó en carrera por 2 motivos principales. El primero, porque no obtuvieron beneficio alguno, y segundo, porque muchos equipos ya habían hecho clara su intención de presentar una queja u apelación contra Mercedes pidiendo la descalificación de sus autos. Así, de nueva cuenta, la FIA ha hecho el ridículo y dejó ver entre líneas una posible confabulación para beneficiar al equipo Mercedes, el cual, como sabemos, desde lo ocurrido en la última carrera del año pasado, ha presionado de distintas formas a la FIA. Una posible prueba de ello fue la salida del antiguo director de carrera Michael Masi, a quien Mercedes acusó de haber beneficiado a Red Bull para que Max Verstappen se alzara con el campeonato de pilotos. Conclusiones. Primero, en el estricto sentido de justicia y de seguridad para los pilotos, cualquier cambio en el reglamento que imponga la FIA parecerá que está hecho para beneficiar al equipo Mercedes, pues ha sido el que más presión ha ejercido al respecto. Segundo, sería muy mal precedente para la Fórmula 1 hacer un cambio cuando ya se ha cumplido el 40% del campeonato. También resultaría una injusticia para Red Bull y otros equipos, pues sería como implementar un castigo a quien ha trabajado bien en lo que va del año. Digamos que se estaría premiando a la mediocridad y la falta de astucia de algunos equipos e ingenieros. Tercero, pareciera que al equipo Mercedes le ha salido el tiro por la culata, pues si la FIA impone el famoso AOHM y sus límites, seguramente se obligará a muchos equipos, entre ellos Mercedes, a modificar la altura de sus monoplazas, lo cual resultará en tiempos más lentos sobre la pista. Para la FIA es una salida salomónica, pero que seguramente ningún equipo apoyará. Desde nuestro punto de vista, lo más seguro es que los estudios para determinar el AOHM se hagan con los datos obtenidos durante las carreras que restan del campeonato, y este será usado o implementado a partir del campeonato del 2023. Por otro lado, y aunque no se ha dicho nada oficial al respecto, se empieza a hablar de regular la calidad del asfalto en algunos de los circuitos, principalmente los callejeros, pues los baches y desniveles son promotores y aceleradores del famoso porpoising. Sin embargo, esta es una novela que vive sus primeros capítulos, y todavía dará mucho de qué hablar. Incluso, esta semana se prevé que se reúnan todos los directores de equipo con la FIA para determinar qué pasará alrededor de este tema. Lo que sí es un hecho es que el porpoising seguirá siendo un ingrediente al que seguirán enfrentando todos los equipos de la Fórmula 1. Sin duda, Toto Wolff tendrá que seguir aguantando la rabia por no conseguir ganar en el escritorio lo que debe ganarse en la pista. ¿Qué crees que pasará? ¿Se cambiará el reglamento? ¿Esta directiva de la FIA beneficiará a Mercedes? ¿Te parece justo lo que está pasando? Déjanos tu comentario. Asimismo, si te gustó este video,
Regálanos un like y suscríbete para ser el primero en disfrutar de nuestros próximos contenidos.